¿Cómo están? Gloria a Dios. Estamos bien y estaremos bien. Amén. En esta mañana estamos compartiendo en este mes de febrero acerca de conocer y volver a Dios el Padre. Hace 8 días compartí acerca de conociendo a Dios el Padre. Y hoy quiero compartir a ustedes, hace 8 días yo hablé acerca de que hay muchas maneras en que Dios se da a conocer. Hablé acerca de la revelación natural, de la revelación especial que es la palabra de Dios. Hablé acerca de los atributos, pero también hablé acerca de los nombres. Y hoy quiero tocar este tema, conociendo a Dios a través de sus nombres. Conociendo a Dios a través de sus nombres. Quiero que me acompañen en una oración antes de empezar esta palabra. Amén. Amado Señor, gracias te damos en esta mañana por tu fidelidad, por tu eterno amor, por tu eterna gracia y misericordia, con la cual siempre nos guías, nos cobijas. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo, como nunca, Señor, hemos visto tu mano poderosa, protegiéndonos, guiándonos, guardándonos. Gracias, amado Señor, porque nos has dado a gustar del poder, de tu poder, porque nos has dado el poder de ser llamados hijos y por eso te conocemos como Padre. Te damos muchísimas gracias, Señor, por el poder de la resurrección, porque a través de ella sabemos que en ti lo que está muerto resucita. Te damos gracias. Hoy queremos entregarte este tiempo, esta palabra, para que sea una palabra que lleve vida y que sea una palabra que al hablarla, Señor, se active en nosotros todo aquello para lo cual tú nos das a conocer los nombres. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. La grandeza de Dios es difícil comprenderla en toda su profundidad, en toda su complejidad e inmensidad, porque Dios es demasiado grande. En nuestra mente finita sería imposible tener toda la capacidad de conocerlo a Él en todo lo que Él es. Sin embargo, Dios se ha dado a conocer al hombre de muchas formas y de muchas maneras. Y una de las maneras en las que Dios se ha dado a conocer es a través de sus nombres. Creo que en esta mañana quiero hablar acerca de algunos nombres y de algunas cosas que son muy importantes. Los nombres de Dios nos describen un aspecto diferente de su carácter, su naturaleza, y también revelan las diferentes acciones con las cuales Dios se quiere manifestar a los hombres. A través de la historia de Dios con su pueblo, Dios se ha dado a conocer en momentos cruciales, manifestando sus propósitos, sus planes y su voluntad, revelando a través de su nombre una faceta de su carácter con el fin de traer una respuesta a la situación específica del momento. Los nombres de Dios siempre nos llevarán a experimentar profundamente el amor de Él, ese amor que Él quiere manifestar al hombre. De alguna manera, a través de sus nombres, Él quiere mostrarnos que Él es cercano y que Él es real. Y Él quiere también demostrarnos que no estamos solos y que Él tiene las respuestas a todas nuestras necesidades. Vayamos pues a esos momentos históricos en los cuales Dios se dio a conocer a través de sus nombres y conozcamos por qué Dios se reveló en ese momento específico
con un nombre específico y qué era lo que él quería dar a conocer de sí mismo. Para ello miraremos algunos de los nombres con los cuales Dios se reveló. Yo voy a comenzar con el primer nombre y voy a hablar acerca de El Shaddai. El Shaddai. Cha significa el suficiente y Dai, el que puede. Esto nos habla del máximo poder de Dios que está sobre todo. El Shaddai tiene que ver con el Dios todopoderoso, es decir, el Dios omnipotente. En Éxodo 6:3 dice que Dios se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob y se reveló con este nombre. Miremos allí en Éxodo. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Qué interesante, ¿no? Él se dio a conocer a Abraham, Isaac y Jacob y se reveló con ese nombre omnipotente, o sea, el Shaddai. Mas no se dio a conocer como Jehová. Luego entenderemos de qué se trata. Me parece muy interesante porque una de las cosas que Dios hizo, por ejemplo, con Moisés fue revelarse como Jehová, como el yo soy. Pero hoy aquí vemos que Dios se revela a Abraham como el omnipotente. Abraham necesitaba conocer a Dios en esa dimensión, como el todopoderoso. Y debido a que su llamado requería esa manifestación del poder de Dios. Porque pues Abraham tuvo que salir de su tierra, tuvo que dejarlo todo para ir a una tierra desconocida. Además, Abraham se encontró con obstáculos muy grandes para llegar a ser padre de multitudes. Y uno de ellos era su edad avanzada. Pues salió de su tierra a la edad de 75 años y pasaron alrededor de 25 años en espera de la promesa. Así que tenía un obstáculo por ese llamado de ser padre de multitudes. El obstáculo más grande era su edad. Salió de 75 años y pasaron 25 y nada pasaba. También tenía otro obstáculo muy grande. Su esposa Sara era estéril. Por eso Abraham necesitó conocer a Dios, como el Shaddai, el Todopoderoso. Leamos Génesis 17, verso 1, 2, luego 4 al 5. Dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Qué cosa tan tremenda, ¿no? 99 años y dándole una promesa de ser padre de muchedumbre de gentes. Por eso él necesitaba conocer a Dios como el Todopoderoso. Y luego dice en el 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham requería conocer a Dios como el suficiente, porque Shaddai también tiene que ver con el que todo lo puede, pero también el que es todo suficiente. Abraham requería conocerlo también allí, como el que todo lo puede. Pues la misión, esa misión que Dios le dio, que le encargó a Abraham, requería superar imposibles, como ya le dije, como la vejez, la esterilidad de Sara, y hubo también otro obstáculo gigante, que él tuvo que saltar allí el sacrificio de su hijo Isaac. Es por eso que Abraham fue llamado padre de la fe. La Escritura dice sobre este evento lo siguiente. Leamos en Romanos 4, 18 al 20. Dice así la palabra, y respecto a la fe de Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. Miren este pasaje tan extraordinario. ¿Por qué él no dudó?
¿Por qué no se debilitó en la fe? Porque él conoció ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. Ahí en el 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí paramos y nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿nos hemos debilitado en la fe? ¿Hemos dudado con incredulidad de las promesas de Dios? ¿No hemos estado plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo? Si esto no pasa en nuestra vida, es porque nos falta un encuentro con el Dios Todopoderoso. Todos, en algún momento de nuestras vidas, necesitamos conocer a Dios como el Todopoderoso, no como una información, porque lo tenemos como una información. Sí, no, Dios todo lo puede, pero está usted en el problema y esa frasecita ya no es una realidad, porque sucumbimos en la preocupación, en el insomnio, en la gastritis, en los nervios alterados, en todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque no es verdad. Lo tenemos como información, mas no es una revelación. Porque cuando yo tengo la revelación de que Dios es todopoderoso, no entro ni en duda, ni en incredulidad, ni me debilito en la fe. Es necesario conocer a Dios todo, como el Todopoderoso, como una revelación. Necesitamos que esa revelación venga a nuestra vida para que podamos conocer su poder en medio de las situaciones en donde requerimos que Dios actúe, que Dios haga imposibles, que Dios actúe como el Todopoderoso. En muchas partes de la palabra, no solamente allí, sino en muchas partes de la palabra, Él declara eso. En Jeremías 32, 17 dice el Señor, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Él nos hace esa pregunta y nosotros tendríamos que decir, no, claro que no. Pero ¿no lo creemos? ¿Qué pasa cuando las cosas se ponen, como se dice, color de hormiga? ¿Qué sucede? Necesitamos tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. A través de la historia del pueblo de Israel, vez tras vez, Dios se dio a conocer como el Todopoderoso. Por ejemplo, cuando Él abrió el Mar Rojo, al enviar maná del cielo para alimentar a una multitud de 3 millones de personas, al derribar las murallas de Jericó. ¿Y qué podremos decir cuando Dios usó a Josué para parar el sol? Cosas extraordinarias. Son muchas las hazañas que Dios hizo en la antigüedad, guardando, socorriendo, respaldando a su pueblo. Pero Él es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. Y lo que hizo ayer, Él lo hará hoy. Porque Él no amó más al pueblo de antes, Él nos amó a nosotros a través de Jesús. Y Él quiere revelarse a nuestra vida como el todo suficiente. Todos nos enfrentamos con faltantes, con necesidades. Y generalmente buscamos a ver con quién nos puede ayudar. Y ponemos siempre nuestra confianza en el hombre y muchas veces salimos defraudados, desilusionados. Mas no debemos, ante toda dificultad, antes buscar al hombre antes que primero buscar a Dios en oración. Porque Él puede mover las circunstancias. Nosotros tenemos la costumbre, y usted sabe, no, si yo tengo a tal persona ya, esa me ayuda. No, si me encuentro con fulano de tal, se me va a solucionar la vida. No, bueno, tantas cosas. Pero siempre tendemos a buscar la solución a nuestros problemas en el hombre.
Pero lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a buscarle a Él. En primer lugar, debemos buscar al Señor. Y luego Él moverá lo que sea. Él hará lo que sea. Yo recuerdo cuando empecé la obra, esta obra, fue en circunstancias difíciles, no había recursos, había muchas cosas que creaban mucha crisis. Y yo recuerdo que en ese tiempo, imagínense ustedes, 25 años atrás, que una mujer levantara una iglesia era una cosa terrible. Era como decir algo insólito, algo que no se había sucedido en Cali. Entonces, recuerdo que Dios me había llamado a levantar la misión. Y recuerdo una vez que me llamó alguien y me dijo, hay una mujer que vino de Estados Unidos, una profeta, y quiere hablar con las mujeres de la ciudad que están sirviendo a Dios. Habían otras pastoras, no como cabeza, sino que estaban sirviendo como copastoras, ¿no? Entonces las llamaron. Y yo recuerdo que recibí una confirmación de Dios extraordinaria de una persona que la vi en ese momento, era una americana, pero nunca la volví a ver. Y ella trajo una palabra a mí y me dijo, yo te he llamado a ser apóstol. En ese tiempo ese nombre no se escuchaba en Cali, no se escuchaba en Cali. Y me dijo, te he llamado a ser apóstol y te he dado autoridad. Y tú vas a tener has tenido problemas hasta ahora, pero tendrás muchos problemas para que los hombres acepten tu autoridad. Porque yo te he dado a ti, en ti he puesto el Espíritu del Padre, porque el Espíritu del Padre no tiene que ver con sexo, si hombre o mujer. Yo he puesto en ti el Espíritu del Padre, me dijo. Por eso la seguridad, eso fue extraordinario. Y me dijo una cosa que hasta en estos días lo recordaba. Y él me dijo lo siguiente, yo soy todo lo que tú necesitas. Tremendo eso, ¿cierto? Yo soy todo lo que tú necesitas. Y esa palabra me ha ayudado en los momentos más críticos de mi vida. Yo soy todo lo que tú necesitas. La gente a tu lado te puede fallar, pero Él jamás falla. Él es suficiente para mí. Y en esa manera el Señor quiere que tú le conozcas. Amén. Cuando hablamos del Todopoderoso, no quiere decir que Dios va a obrar en las insensateces nuestras. No, Dios obra conforme al propósito de Él. ¿Ok? No pensemos, él todo lo puede y yo me meto en una cosa ilógica, en una cosa que no está correcta, y como Él todo lo puede, Él lo va a hacer. No. Él actúa conforme a su voluntad y a sus propósitos. Quiero que eso quede muy claro. El segundo nombre que quiero que Dios se reveló en la antigüedad es Jehová Shalom. Jehová Shalom. Es bueno que miremos todo el contexto histórico en el cual Dios se reveló con este nombre. Israel en la tierra prometida fue dirigida por los jueces. Ellos eran dirigentes y eran libertadores. Hubo un tiempo en que Israel se apartó del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos. En ese tiempo se levantó un poderoso enemigo, los madianitas. Ellos atacaban a Israel destruyendo el fruto de la tierra, se llevaban el ganado. Ellos eran como langostas, dice la palabra, invadiendo la tierra y devastándolo todo. Quiero que leamos Jueces 6, versos 5 al 6. Dice así, porque subían ellos, ¿quiénes? Los madianitas, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová.
En este tiempo, los israelitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados donde ellos se escondían y también escondían los frutos de la tierra. Sobre ellos sobrevino un gran temor y un miedo. Ellos estaban tan atemorizados de los madianitas. Todos los habitantes vivían escondidos, temerosos a qué horas aparecían, porque, como dice allí, eran como langostas que lo devastaban todo. Igualmente, a causa de todo eso, sufrieron una gran pobreza por causa de los madianitas. Dios decide entonces enviar un ángel para hacerle un llamado a un joven llamado Gedeón. Y este, al igual que todos los habitantes, estaba lleno de temor, escondiendo el trigo. Mire el llamado que Dios le hizo a Gedeón. Era un muchacho lleno de miedos, de temores, pero mire que cuando Dios nos llama, no mira la situación de hoy. Él mira lo que Él va a hacer con nosotros, lo que Él tiene preparado. Eso es el camino de la fe. Cuando Dios nos llama, ninguno está preparado. Pero cuando Él pone su mano sobre nosotros, entonces nos prepara para el llamado. Miremos ese llamado de Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Wow! Estaba escondiendo el trigo. Pero ese es Dios, varón esforzado y valiente. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Algo imposible. En la circunstancia como estaba Gedeón, algo imposible. Pero Dios miró el futuro. Sin embargo, Gedeón no estaba dispuesto a ir. El temor y el miedo hace que pongamos muchas excusas para obedecer y para creer que Dios nos puede respaldar. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Miremos algunas de las excusas que puso Gedeón allí en Jueces 6:15. Entonces le respondió Gedeón al ángel: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Aquí en esta historia podemos mirar los efectos del miedo. En Gedeón le hizo sentirse incapaz de enfrentar al enemigo, por considerar que el enemigo era superior y creerse el inferior. El temor nos hace perder de vista la grandeza de Dios, pero también nos hace perder de vista las capacidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Otro de los efectos del miedo es esconderse, es huir, es meterse en cuevas. ¿No es cierto que cuando tenemos problemas tenemos la tendencia de huir? ¿Sabe por qué huimos? Porque tenemos miedo, ¿cierto? Quien está en un problema y lo enfrenta es un valiente. Quien está en un problema y huye es un cobarde. ¿Por qué? Porque tenemos miedo o porque creemos que no somos capaces de enfrentar esa situación. Entonces, dice que todo este pueblo se escondía, tenía mucho miedo. Y es por eso que Gedeón necesitó conocer a Dios como el Dios de paz, como Jehová Shalom. Leamos Jueces 6, 23 y 24. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Bueno, paremos allí. ¿Por qué tenía temor? Porque tenía temor a morir. Tenía temor que los madianitas lo mataran. Eso le pasaba a todo el pueblo, por eso se escondían. Y dice en el 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. La paz es el antídoto contra el temor. La paz de Dios sobrepasa los razonamientos, los pensamientos que atormentan la mente y nos paralizan. Esos pensamientos de miedo, de temor que nos roban la fe y que no nos dejan actuar.
o nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Es por eso que el ángel le dijo a Gedeón: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. La paz aquieta nuestros corazones en medio de las tormentas de la vida. En el año 2000 viajé yo a Estados Unidos y tenía una situación muy compleja dentro de... viví una situación compleja. Cuando yo estaba en Estados Unidos, fui invitado a un lugar para una pareja que yo había casado, estaba en problemas. Y yo decidí estar un mes fuera en ese tiempo. Y en ese mes sucedieron cosas terribles acá. Un carro que recién había comprado, se lo dejé a mi hermano, se lo robaron. A un sobrino casi se mata. Mi cuñado lo iban a... Bueno, eso fue tremendo. Pero también dentro de la iglesia se estaba gestando una gran división. Y yo tuve mucho temor, mucho miedo. Y recuerdo que Dios me habló y me dijo: ve con esta tu fuerza, tú salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Yo recuerdo que Dios me habló de Gedeón en ese tiempo y yo tomé la decisión de quedarme, no venirme, de quedarme y hacer la obra. Estaba invitada a predicar en diferentes lugares y decidí quedarme. Y cuando yo vine, pues el problema estaba bastante grave. Hubo una división muy fuerte. La persona que yo dejé encargada se llevó como una cantidad de líderes. Tuve que enfrentar eso, pero el Señor ya me había dado una palabra: ve con esta tu fuerza, no te envío yo. O sea, no te preocupes por eso. Siempre cuando Dios nos habla que no tengamos temor, que tengamos paz, es porque Dios está en control de todos los asuntos. Y hoy miro atrás y digo: el Señor estuvo allí. Y hoy miro y pudiera decir mucho, tendría mucho que decir respecto a esto, pero no me gusta hablar ni de las personas y menos en un púlpito. No me gusta. Yo me gusta en el púlpito hablar de la palabra, no de las personas. Amén. Por eso no pongo nombres ni nada de eso, y más cuando ya las personas no están. Entonces, la paz de Dios aquieta nuestros corazones en medio de las tormentas de la vida y nos sintoniza con Dios para escuchar su voz. Gedeón, después de tener un encuentro con el Dios de paz, fue liberado del temor. Él pudo escuchar a Dios y obedecerle. Dios le dio a Gedeón instrucciones detalladas que ejecutó con precisión e hizo que lo que Dios dijo de él al comienzo se volviera realidad. Él se volvió un hombre esforzado y valiente que derrotó a los madianitas con un ejército de 300 hombres. Eso fue algo extraordinario. Si usted lee la historia de Gedeón, el libro de Jueces, empezando desde el capítulo 6, 7, 8, usted se dará cuenta que ese proceso en que él fue creciendo hasta convertirse en un hombre esforzado y valiente. Y cuando él tocó la trompeta y llamó a los guerreros para la guerra contra los madianitas, vinieron 20,000 hombres. Tremendo eso. Pero Dios le dijo: no, es mucha gente. Diga que el que tenga miedo que se devuelva. Es que en las batallas el que tiene miedo no sirve, porque trae un ambiente de pánico y genera que la fe se mengue. Entonces, el que tenga miedo. Y se devolvieron, creo que como 10,000, se devolvieron. Y Dios dice: es mucha gente, pruébalos en las aguas. Y él le dijo cómo los iba a probar. Y él los probó en las aguas. La manera en que tomaran el agua en el río le diría a él quiénes eran los valientes. Entonces pudo mirar que aquellos que tomaron el agua pero estaban mirando, estos son los valientes, que eran 300 contra un ejército tan grande, tan numeroso, pero con esos 300 Dios le dio la victoria. Es algo extraordinario esa historia. Me parece, yo me podría quedar contando esa historia porque es maravilloso que
que mientras ellos tenían tanto miedo, allá en ese campamento de los madianitas, un hombre estaba soñando de lo que iba a pasar. Algo tremendo. Eso extraordinario. Léanlo porque mire, cuando uno lee la palabra, su fe crece. Amén. O nuestra fe crece. Entonces, Gedeón se volvió un hombre esforzado y valiente y derrotó a los madianitas y se volvió el juez, el libertador de Israel en ese tiempo. La paz de Dios nos permite sobreponernos en medio de circunstancias difíciles. Quien ha tenido un encuentro con el Dios de paz es uno que no se amedrenta ante las duras adversidades, es uno que sortea los problemas y puede vencer no dejando que las tormentas lo controlen y lo hagan actuar impulsado por el miedo y no por la voz de Dios. Jesús dijo en Juan 14:27, y esto no lo dijo a nosotros: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es la palabra que Jesús nos dice. Él es el dador de la paz. Jesús estaba lleno de la paz de Dios porque él dependía del Padre y confiaba en el Dios de paz. Él tuvo una gran paz en medio de la tormenta, de tal manera que en un evento donde estaban en una barca y se vino una gran tempestad, él dormía en la barca. Mientras los discípulos estaban llenos de pánico y de temor. Miremos esa historia, Marcos 4:37-40. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y se despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¡Wow! En medio de las amenazas del mundo de hoy y lo incierto del futuro, Dios quiere que nosotros estemos llenos de su paz, porque Él es todopoderoso. Entreguémosle el timón de nuestro barco y permitámosle dirigir nuestras vidas. Cuando hay temor en nuestras vidas, tenemos la tendencia a controlarlo todo. La madre que tiene miedo controla todo el tiempo al hijo. La esposa que tiene miedo controla al esposo. Cada minuto lo llama 50 veces al día porque tiene miedo. Cuando hay miedo, queremos controlar. Cuando tenemos fe, confiamos en Dios. Amén. Amén. Entonces, los discípulos pensaron que Jesús no tenía cuidado de ellos, mas Jesús se despertó y reprendió la tempestad y se hizo bonanza, es decir, la tormenta se calmó y vino la paz. La paz debe estar afianzada en la victoria de Jesús, en su autoridad y en su poder. Él dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Él no dijo: vea, usted viene a mí y se le acabaron los problemas. Los problemas siempre van a estar, pero hay algo tremendo. Si Jesús está en tu barca y le has dado el timón, tranquilo, vas a pasar la tormenta y vas a ir al otro lado y vas a ver cuando el sol salga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe qué dijo él? Yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Qué tremendo. ¿De qué nos habla cuando él dice yo he vencido? Él dijo: yo tengo toda autoridad y tengo control sobre el mundo que hoy nos puede parecer que está descontrolado. Pero él nos llama a confiar. El apóstol Pablo dice: no pierdan la confianza, que tiene grande galardón. Es decir, no pierdan la confianza, que tiene recompensa. La paz está ligada a la confianza
Y la confianza en Dios nos lleva a descansar y a tener reposo interior. ¿Sí? Nuestro reposo no depende del exterior. Nuestro reposo se genera en nuestro interior. Así que la invitación en esta mañana es a conocer al Dios Todopoderoso y conocer al Dios de paz. A conocer Jehová el Shaddai y a conocer a Jehová Shalom. Amén.